Julio, pues no sé si sean buenas esas tardes, pero sí, ya es tarde y yo no voy a poder decir mucho sobre la cocina mexicana. Sí me gusta, pero no puedo ir muy lejos en ese tema. ¿Qué cocinas? ¿Tú cocinas algo en especial, Lorenzo? Ay, en un tiempo cocinaba, eso me salía muy bien, una pierna de cordero o borrego, para usar el término de acá. Ajá. Pero fue hace mucho tiempo y ya después de eso hago las cosas cuando tengo que hacerlas muy facilitas. Ajá. Así que no, ya no me considero, pero sí entiendo el gusto por la cocina. Sí, pues fíjate que tenemos este programa a las 9 de la noche que le hemos puesto Hasta que el sueño aguante, y procuramos tocar temas más ligeros, no tan políticos, ni tan tensos, ni tan polémicos, y bueno, nos hemos dado la tarea de localizar alrededor del mundo a mexicanos que están vendiendo productos de comida mexicana exitosamente en varias partes del mundo. Entonces, pues vamos a estar ahí hablando hoy en la noche, Lorenzo. Alejo Carpentier, en alguna cosa que yo le leí hace muchos años, ponía a la cocina mexicana, a la china, a la francesa, como las grandes cocinas del mundo. Creo que tenía buenas razones para hacerlo. Sí, nuestra cocina es muy compleja, sofisticada y variada. Sí, pero bueno, no es de eso de lo que quieres que hablemos. Bueno, pero sirve de preámbulo, Lorenzo, para preguntarte qué platillo estamos cocinando hoy los mexicanos en este horno tan caliente con tantos ingredientes, con el BOA, ahora con Morena anunciando un esbozo de alianza con el Partido Verde. ¿Qué está pasando en la cocina política mexicana, estimado Lorenzo? Sí, ya vi que en tu columna de hoy no te simpatiza mucho esta alianza con el Partido Verde, que es, como dices tú, es un partido que hace alianzas con cualquiera que tiene posibilidades de ganar o mantener el poder. Así que la razón del Partido Verde, bueno, pues es clarísima, es el partido oportunista por definición. Las razones de Morena, esas son otra cosa. Son, supongo, yo no tengo la menor idea de qué pase allá dentro de Morena, pero la coyuntura electoral se acerca y es una coyuntura muy importante la del año que viene. Están en juego gubernaturas y sobre todo, el Congreso. Y en un momento en que está echándose a andar con enormes dificultades y con la maldita pandemia en medio, la idea de una transformación del sistema de poder político en México, para Morena, y yo supongo que para Andrés Manuel López Obrador, es de vital importancia mantener el control del Congreso, porque ya sea que ese documento BOA sea producto de la imaginación de quien sea, realmente pone de manera muy simple los puntos centrales inmediatos de la política. Y ese documento dice, tenemos que ganarle a Andrés Manuel y a Morena el control del Congreso, porque ahí podemos empezar a echar abajo todo el proyecto de transformación y en este caso los enemigos de mi enemigo resultan mis amigos. Es esa lógica tan simple pero tan realista. Entonces supongo que no está Morena en condiciones de encerrarse en un castillo de la pureza y decir, yo con estos del Partido Verde, que tienen una de las historias políticas más infames de el México contemporáneo, no les hablo. No, pues hay que hablarle al diablo y a los ángeles y a todo lo que esté en medio, porque lo que está en juego sí es muy importante. La derecha
en realidad tiene proyectos muy claros y no tan complicados. Es mantener las cosas como estaban, porque le funcionaba. Las izquierdas siempre tienen un proyecto complicadísimo, porque es cambiar, modificar las inercias, cambiar la estructura de intereses, y eso representa innovar. La derecha no tiene por qué innovar, pues ya se sabe de memoria cómo es el mundo que le conviene. La izquierda no, y entonces necesita toda la ayuda que pueda. No me gusta la relación con el Partido Verde. Yo en lo personal preferiría que el Partido Verde estuviera difunto y fuera ya parte de la historia no muy gloriosa de la política partidista mexicana. Pero entiendo las razones pragmáticas de andar pues en esa compañía y por la calle. ¿No se corre el riesgo, Lorenzo, de que este tipo de alianzas prácticas, pragmáticas, terminen desdibujando, retrasando o impidiendo justamente el propósito superior del cambio y se quede todo solamente en arreglos politiqueros y electorales que luego tienen desenlaces de esos grupos que luego se les dice que traicionan a los candidatos que son llevados al poder por Morena o por López Obrador, episodios como es el de Lili Téllez, candidaturas desde mi punto de vista tan erráticas como las de Miguel Barbosa en Puebla, la de Jaime Bonilla en Baja California? Es decir, ¿no se corre el riesgo de que esto se vuelva solamente un rejuego electorero, Lorenzo? Sí, la respuesta es sin duda sí, pero lo que está en juego es bien importante, es finalizar el proyecto de cambio de la estructura no solo política sino social de México, cultural del país. Y creo que en este caso, por ejemplo, lo de Lili Téllez, bueno, que se vaya, le ha de importar a ella y a 3 más. En este caso, quien tiene todavía la sartén por el mango es AMLO, su grupo y su partido, en la medida en que Morena es un partido político. Entonces, en esta relación no es de iguales, no, el Verde no se puede presentar en la alianza como alguien que le hable de tú a su aliado. Es una organización política bastante endeble, no puede imponer sus condiciones en lo fundamental, yo supongo. Claro que me puedo equivocar. Entonces, el cálculo es el riesgo de que, bueno, me contamino con el virus del Verde y a lo mejor termina por desvirtuar mi proyecto. Pero el proyecto tiene un apoyo hasta ahorita mayoritario en la ciudadanía, y el Verde no lo tiene. Entonces hay alguien que está arriba y alguien que está abajo en la alianza, y el riesgo sí existe, y sobre todo se ve muy mal. Se ve feo que estos personajes tan particularmente oportunistas estén metidos en un proyecto que costó a los que verdaderamente están con el proyecto, desde los fines de los 1980s, están luchando en... caramba, Te están llamando de Palacio Nacional. No, de ahí sí que no me llaman. ¿No? Ni me gustaría.
Pero insisto, el punto histórico en el que está México sí necesita de alianzas o de apoyos, o al menos que no lo estén torpedeando al proyecto. Déjate del verde, la relación con Trump pues sí. es todavía más seria, porque ahí sí, Trump sí tiene poder, el verde no. Uh-huh. Pero se necesita, porque echarte a el presidente de Estados Unidos en contra, casi te asegura que se viene abajo tu proyecto. La realpolitik es brutal, uh-huh, y ahí lo que juega es las relaciones de poder. Entonces aquí en esto el verde puede relativamente poco. Es, uh-huh, como dicen, la rémora que va con el gran pez. Claro. Sí, sí, se ve mal, pero claro, yo no veo allí un gran peligro, lo veo en otras partes. Lorenzo, el proyecto general, el proyecto ambicioso y generoso llamado Cuarta Transformación, hoy frente a un vigilante condicionante como es Donald Trump, frente a poderes económicos casi insurrectos, que alguno de ellos dice, alguno de sus capitanes de empresa, que está dispuesto a invertir mucho dinero para impedir que continúe López Obrador en el poder. El BOA, sea invención o sea paso táctico para iniciar el año electoral, pero ¿queda todavía en pie la esperanza de esa cuarta transformación, o los hechos a estas alturas deberían hacernos que disminuyéramos las expectativas? Bueno, así como tú planteas las cosas, si somos pesimistas, y mira que yo sí lo soy, si fuéramos pesimistas y cínicos, pero creo que si esta oportunidad se pierde, el futuro inmediato es no solamente como estaba México, sino un poquito más desagradable. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo, quizás sin muchas ilusiones, muchas fantasías. Hay que ser muy realista. Se puede hacer y avanzar relativamente poco, porque los obstáculos son enormes, pero ahorita estoy en un momento, estaba yo pensando y escribiendo en torno a la Revolución Francesa. Uh-huh. Imagínate nada más lo que debiera haber sido eso, cuando tenías a todas las monarquías europeas en contra, a la gran potencia inglesa en contra, a tu nobleza y a tu clero en contra. Pues sí, era como para ponerse a llorar. Pues sí. Y sin embargo, Francia, aunque llegó pasado Napoleón y llegó otra vez el rey, ya no era lo mismo. Ya había cambiado, y cambió con muchas dificultades, pero dio un salto cualitativo. La Revolución Mexicana tampoco cumplió con lo que sus promotores querían y muchos mexicanos se imaginaron entonces. Pero la oligarquía porfirista se la llevó el viento. Luego vino otra, desde luego. Pero en el ínterin México mejoró. Entonces, sin esperanzas absurdas, pero si dejamos, a veces a ti te veo también muy escéptico, Julio. Uh-huh. Sí, eso. Sí. Pero si dejamos de echarle ganas a esto, realmente el futuro que le espera al país ha de ser muy bueno para la derecha, porque entonces queda vacunado todo. Ya no volverá a haber un movimiento de izquierda en mucho tiempo, porque ya aprendieron su lección. Es la vacuna contra el
no coronavirus, sino contra la 4T, y puede ser muy efectiva. Pero bueno, en ese proceso de la política, a mí, creo que ya lo habíamos comentado, me impacta sobre todo la posición de Maquiavelo, donde dice, no hay nada más difícil en la vida política que cambiar, él no dice de régimen, aunque lo debió de pudo haberlo pensado, pero no estaba todavía muy en boga eso, pero cambiar las formas de gobernar y las clases en el gobierno es una tarea, es la más complicada que hay. Entonces estamos en eso, en lo más complicado. Lorenzo, y por otro lado se ve una oposición electoral o de organizaciones cívicas que desde mi punto de vista pues no ha avanzado en términos numéricos. Las manifestaciones son muy pocas, ahora a bordo de automóviles, me parece que no tienen un liderazgo que pueda crecer, me parece que no tienen un programa cierto, simplemente están en contra de López Obrador, quieren que se vaya, algunos dicen ya, otros dicen en la consulta sobre la revocación. Esta oposición, siendo tan débil en este momento, puede crecer incentivada externa o internamente, es decir, sí se puede convertir en un riesgo organizado fuerte frente al obradorismo. Yo propongo que digamos que sí, es mejor pensarlo de esa manera que un optimismo no muy bien fundamentado y decir no. El que no tenga programa, eso no importa. La derecha no necesita programa, pues es lo que era antes, ya está en la vida práctica. Una sociedad dividida por estamentos, un gobierno que le hace caso al poder económico, privilegios por aquí y sumisión por allá. No hay nada que tenga que transformar, nada más aguantar quizá los coletazos que pudiera darle una izquierda a la que le gane a la mala, como fue en el 2006, por ejemplo, como fue en 1988, en donde ganaron a la mala Salinas y Calderón, aguantaron el coletazo y siguieron adelante con sus respectivos gobiernos, y Salinas sí con su proyecto, que era el proyecto neoliberal de los centros de poder mundiales, no era uno de él, sino adaptado lo que ya existía en el ámbito de la Europa occidental y de Estados Unidos, etcétera. Entonces la falta de proyecto, pues no es un impedimento. El proyecto, y quien tiene que estar haciendo el proyecto y revisándole, poniéndolo al día, es la izquierda, no la derecha. Ahora, ¿tendrá la base social necesaria? Es obvio que a la derecha le importa muy poco el México de abajo, pero necesita movilizarlo. Si no se puede robar las elecciones, necesita movilizarlo y que le apoyen. Entonces tiene que crear un cierto miedo. Hay mucho miedo y fantasías en la clase media y en la clase alta, pues porque les movieron el tapete, porque de repente las prioridades y las deferencias, hay una falta de deferencia del México de abajo hacia el de arriba. Andrés Manuel no es parte de lo que las clases medias y las clases altas consideran un dirigente a la altura de ellos. No habla inglés, no se
viste bien, anda todo el tiempo en gira y usa un lenguaje que no les gusta. Yo no sé si logren despertar el miedo en los sectores populares. ¿Pueden? Pues yo supongo que sí, porque Trump lo despertó en los suyos. ¿Quién iba a decir que este señor con millonario, aunque parece ser que tiene menos millones de los que dice que tiene, pero en fin, iba a encontrar en los grupos de blancos pobres o empobrecidos, o que se creen empobrecidos, o que se creen disminuidos, porque ahora ya las minorías que antes estaban bien apachurradas ya no están tanto, y hasta se atreven a andar en la calle protestando y enfrentándose a la policía. Bueno, pues pudo y puede todavía tener ese apoyo. En México puede replicarse el trumpismo. Bueno, necesitan un líder. Pues sí. Lorenzo, hay... ¿qué tanto el propio presidente López Obrador, es decir, su discurso, sus referencias en las conferencias mañaneras de una manera galopante contra ciertos medios de comunicación, específicamente Reforma, a veces contra Proceso, el tono de hablar de una manera pues muy directa respecto a muchos temas polémicos, ¿está abonando el escenario de la confrontación o crees que es correcto que en su postura él asuma una posición abierta de defensa de sus posturas y de ataque a los contrarios? Bueno, en otros sistemas, y otra vez volvemos al norteamericano, el presidente toma esas, a veces son buenos presidentes, Obama, por ejemplo, y a veces no tan buenos como el actual, pero toman la defensa abierta de sus posiciones, abierta. Pero sí, creo que en el fondo de tu pregunta hay en realidad una molestia. Es innecesario. ¿Para qué anda todo el tiempo atacando a Reforma? Bueno, en el México amplio, Reforma no tiene ninguna importancia. Lo leemos, bueno, un grupo relativamente reducido de personas. Alguien puede decir, pero ese es el grupo importante. Bueno, depende de cómo se define importancia, pero no es necesario, se puede ser más diplomático. Ya tiene suficientes problemas y suficientes enemigos como para que siga como picador, le pone la puya al toro una vez y otra, y el toro claro que le embiste, a diferencia de los toros de a de veras, cuando el picador hace sus gracias, pues es para debilitar al toro. Aquí no lo debilita, aquí lo pone peor. Pero la derecha tiene el problema de que es un grupo, o es un medio, o es una estructura muy cerrada. Entre ellos se dan cuerda y tienen un odio espectacular contra la 4T, pero no sé si permea hacia abajo. Eso, ahí, López Obrador, que ha recorrido el país como yo no reconozco a nadie, ni a un vendedor de Coca-Cola que haya sido capaz de recorrer el país de esa manera. Bueno, porque ahí la Coca-Cola, la iglesia y el ejército son los que llegan a todos lados el país. Pero yo supongo que él conoce ese México y a lo mejor considera que ese discurso le llega a esas bases que necesita, pero no lo sé. Si por mí fuera, aconsejaría, como está implícito en tu pregunta, no los bullas, no los cuchilés, déjalos,
ya están con el hígado destrozado, ya no necesita Claro. echarle más, pero ahí va. Ahí va. Sí, ahí- yo creo que eso no tiene necesidad de hacerlo. Claro. Pero sí, Claro. Lorenzo, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, cierro con esta pregunta. En términos teóricos, conceptuales, ¿es válido el insistir en el discurso de división entre liberales y conservadores? ¿Y el propio presidente es un ejemplo depurado de liberal? bueno, liberal en el sentido que casi del siglo XIX, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dice que son los liberales, Uh-huh. bueno, se está pensando en la izquierda norteamericana, en ese tipo de izquierda, Ujú. que en Europa no se les llamaría liberales. Aquí, eso es parte de la biografía, supongo yo, de Andrés Manuel, que empezó, su primer libro no es sobre el juarismo en Tabasco, se metió a la historia de su matria, Tabasco, Ujú. en el siglo XIX. Se pudo haber metido en la colonia, no, lo hizo en el XIX y ya se quedó clavado. Fíjate que no hace muchas referencias a la revolución, es el XIX, cuando sí, México tenía una peculiaridad, todavía no era nación. Uh-huh. Bueno, a veces uno piensa que a lo mejor ni siquiera hoy es todavía una nación en el sentido profundo, Ajá. pero ya más o menos lo somos. Pero en el siglo XIX no. Uh-huh. Entonces, cuando estaba el caldero todavía hirviendo, todavía no se hacía el guiso nacional, bueno, pues liberales y conservadores eran los dos polos, las dos posibilidades por las que podía ir México. Uh-huh. Y entonces toma ese discurso porque se metió en algún tiempo en el juarismo y luego en el porfiriato, que Uh-huh. es donde también uno de sus últimos libros es el porfiriato. Y en esa dicotomía, pues todos los países tienen una dicotomía. ¿No está ahorita Estados Unidos en una dicotomía? Uh-huh. Entonces, nosotros también, ahora no es necesario hacerlo tan obvio, porque el disfrazar un poco los conceptos, hacerlos más amables, puede ser que disminuya un poco la tensión. Quienes se ven afectados directamente por eso no disminuyen su animadversión porque el discurso cambie, Uh-huh. sino necesitan que cambien cosas serias, que ya no les cobren los impuestos que antes les condonaban. Claro. Eso sí es importante. Claro. Pero para otros que están, digamos, en zonas un poco más abajo, que no tienen grandes capitales, etcétera, sí el discurso les molesta muchísimo. Yo lo veo en personas cercanas a mí, Uh-huh. de más o menos la misma clase social, que ya no toleran ese discurso. Sí, así Entonces, mejor dejar la polarización en el discurso, sabiendo Sí. que la realidad existe y que tienes que estar lidiando con ella, con esa polarización. Claro, claro. Pues Lorenzo, la verdad, muchas gracias por esta oportunidad de abrevar de tu conocimiento, de platicar de todos estos temas que nos dan para mucho tiempo, para muchos análisis, pero bueno, el tiempo en estos medios, aunque sea internet, siempre se impone y te agradezco mucho esta oportunidad, te envío un abrazo y gracias por esta ocasión, Lorenzo. Y igualmente, Julio, realmente conversar contigo es un placer. Ay, gracias, me alienta mucho esa frase tuya. Gracias, Lorenzo, seguimos en contacto. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, sí, señor. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.